Buenos días, chicos. En esta oportunidad voy a hacer una serie de videos respecto del curso de álgebra de primer semestre de la universidad. En esta oportunidad trataré el contenido inicial de lógica proposicional y lenguaje matemático. En primer lugar, tenemos que hacer una serie de definiciones de qué es lo que nosotros consideramos como proposición. Definiremos proposición como una frase del lenguaje en la que nosotros podemos hacer un juicio de valor si es verdadero o falso. Por ejemplo, matemáticamente podemos decir que 2 es par. Esta corresponde a una proposición que claramente toma el valor de verdadero. Otro ejemplo, 3 más 4 igual 9. En este caso, nuestra proposición es falsa. Entonces, estos dos son ejemplos sencillos de lo que nosotros vamos a llamar proposición en el desarrollo de este video. Siguiendo con los contenidos, tenemos que hacer otra definición acerca de qué es lo que cómo vamos a unir estas proposiciones y cómo vamos a estudiar sus propiedades. Definiremos entonces lo que son los conectores. Los conectores son, como dije hace un momento, son frases o palabras que unen dos o más proposiciones. Así, nosotros haremos un listado de la totalidad de conectores que existen en la rama de la lógica proposicional. Entre ellos, el conector de la negación. Es decir, si nosotros tenemos una proposición del tipo, si alfa es proposición, entonces definiremos simbólicamente como no alfa a la negación de alfa. Así, podemos pasar al segundo punto, el de la conjunción de proposiciones. ¿Qué quiere decir? Si alfa y beta son proposiciones, vamos a definir formalmente como alfa y beta a la proposición que corresponde a escribir o definir alfa y beta. Por ejemplo, si nosotros en el ejercicio anterior hubiéramos definido esta como nuestra proposición alfa y la siguiente como nuestra proposición beta, la conjunción sería 2 es par y 3 más 4 es 9. Dicho esto, tenemos que definir su complementaria, es decir, la disyunción. Repitiendo el enunciado anterior, si alfa y beta son proposiciones cualesquiera, vamos a definir simbólicamente como alfa o beta
a la proposición que escrita sería alfa o beta. Es decir, cambiaríamos en este ejemplo la I por la O. Y finalmente, la implicación. Que este tipo de conectores está directamente relacionado con el conector bicondicional, que lo explicaré un poco más adelante. La implicación requiere una condición, es decir, si alfa, entonces beta. Estas dos palabras establecen una condición de ambas proposiciones para determinar si su valor de verdad es verdadero o falso. Y lo vamos a definir formalmente como alfa implica beta. En algunos libros o en algunos textos definen las proposiciones P, Q, R, etc. Y el bicondicional es un ejemplo particular de la implicación, ya que es una doble implicación en el estricto sentido de que si alfa implica beta, entonces beta implica alfa. Es decir, el bicondicional lo podemos definir de la siguiente manera. Alfa implica beta. De ida y vuelta. En palabras, este símbolo lo podemos mencionar como el sí y solo sí. Es decir, esto es verdadero si solo si se cumple esto otro, y viceversa. Avanzando del contenido, tenemos la definición de las tablas de verdad. Entonces, tendremos tablas de verdad para todo tipo de conectores que nosotros hemos definido. Por ejemplo, armemos la tabla de verdad de la negación. ¿Cómo sería? Tomemos la proposición alfa. Como vimos anteriormente, la negación la vamos a escribir simbólicamente como no alfa. Entonces, los posibles valores que puede tomar nuestra proposición son verdadero y falso. Verdadero, falso. Por lo tanto, nuestra negación va a ser, valga la redundancia, negar nuestra proposición. Si nuestra proposición alfa es verdadera, nuestra negación de alfa será falsa. Y por consiguiente, si alfa es falsa, no alfa es verdadera. Aquí tenemos la tabla de verdad de la negación. Continuando, hagamos la tabla de verdad de la implicación. No, disculpen, de la disyunción. Disyunción que definimos como alfa y beta. Para hacer nuestra tabla de verdad, tenemos que tomar en cuenta nuestras dos proposiciones, alfa y beta. Entonces, armamos nuestra tabla colocando nuestras dos proposiciones y luego la proposición completa que nosotros queremos evaluar. Alfa y beta.
Entonces, como tenemos dos proposiciones, tenemos que armar todas las combinaciones posibles de valores de verdad entre ellas. Por ejemplo, si tenemos dos proposiciones, con dos proposiciones tendremos 2 elevado a 2 combinaciones, es decir, 4. Por lo tanto, tenemos que tener 4 filas. Un truco que ocupo yo para armar las tablas de verdad es, en la primera proposición voy de 2 en 2 y luego de 1 en 1. Por ejemplo, en alfa, parto 2 veces verdadero, 2 veces falso. Y luego, en beta, voy verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí tengo las 4 combinaciones posibles. En el caso de que tuviéramos una tercera proposición, tendríamos que armar 8 filas. Y en ese caso partiríamos con 3, es decir, con 4 verdaderos, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y en la tercera una verdadera, una falsa. Y así hasta llegar hasta la última fila. La disyunción tiene la gracia de que solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Es decir, nuestra tabla de verdad se conformaría de la siguiente manera. Cuando alfa es verdadero y beta es verdadero, nuestra disyunción es verdadera. Y en los otros 3 casos, nuestra tabla de verdad es falsa, ya que no se cumple con la condición de que ambas dos sean verdaderas. Vamos a nuestra tercera tabla de verdad, la conjunción. En este caso, nuestro A, alfa o beta. Esta proposición compuesta solo es verdadera cuando una de las dos proposiciones es verdadera o ambas. Es decir, si armamos nuestra tabla de verdad, alfa o beta, usando la misma técnica anterior, 2 alfa, en este caso, la conjunción es verdadera cuando una de las dos proposiciones es verdadera, o sea, estos dos casos son verdaderos, ya que aquí es verdadero alfa y acá es verdadero beta, verdadero, verdadero, o ambas, el primer caso, verdadero. Y este último caso es falso. Esa es nuestra tabla de verdad de la conjunción. A continuación veremos cómo se desarrolla la tabla de verdad de la implicación. Es decir, alfa implica beta. Este caso es una condición extraña de evaluar, ya que solo es falsa cuando la primera proposición, es decir, alfa, es verdadera y el resultado de la implicación es falso. En este caso, nuestra tabla se va a convertir en lo siguiente. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y solo es falsa cuando alfa es verdadero y beta es falso. En este segundo caso.
Todas las demás combinaciones son verdaderas. Así pasaremos a la última tabla de verdad, que corresponde al bicondicional. Bicondicional. Es decir, alfa, sí, solo sí, beta. En este caso, este resultado es verdadero, sí, solo sí, ambas son verdaderas o ambas son falsas. Así, nuestra tabla de verdad se convierte en lo siguiente: verdadero, verdadero, falso, falso, BF, BF. En estos casos, nuestro bicondicional es verdadero. Es decir, si alfa es verdadero y beta es falso, nuestra condición de equivalencia no funciona, porque debe ser desde este lado hacia allá y viceversa. Por lo tanto, deben tener los mismos valores de verdad ambas proposiciones. Ahora vamos a demostrar algunas verdades lógicas usuales que sirven para desarrollar algunos ejercicios. Algunas verdades lógicas. Por ejemplo, alfa implica beta es lógicamente equivalente, eso significa el bicondicional, lógicamente equivalente a no alfa o beta. Entonces, vamos a demostrar este resultado de la siguiente forma. Sabemos que la tabla de verdad de alfa implica beta. A ver, vamos a armar la tabla de verdad completa. Debemos colocar siempre desde lo más simple hacia lo más complejo, en el orden mostrado aquí. Entonces tenemos nuestra proposición alfa, nuestra proposición beta, no alfa, que la colocaremos acá. Luego, ya tenemos las proposiciones simples. Ahora debemos colocar algunas compuestas. Alfa implica beta, luego no alfa o beta. Estoy evaluando esta parte ahora. Y ahora, como último paso, voy a evaluar el conjunto. Así. Tenemos dos proposiciones, igual que en el caso anterior. Por lo tanto, partimos con verdadero, verdadero, falso, falso. Y luego, con beta, vamos de uno en uno. La siguiente columna es no alfa. Por lo tanto, vamos a negar toda esta columna. Sería falso, falso, verdadero, verdadero. Luego tenemos alfa implica beta en el condicional. Sabemos en el condicional que este caso solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Por lo tanto, en este caso, todas las demás son verdaderas. Vamos a la siguiente columna. No alfa o beta. Para resolver esta columna debemos ir a mirar la columna no alfa, que es esta, y beta, que es esta. Por lo tanto, sabemos que este caso solo es falso cuando ambas son falsas. Por lo tanto sería acá. Y en la última columna
evaluamos esta parte que está representada en esta columna y esta parte que está representada en esta columna. Si nos damos cuenta, tenemos un bicondicional aquí. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que evaluar cuando ambas tengan los mismos valores de verdad. Si nos damos cuenta, ambas columnas tienen los mismos valores de verdad. Por lo tanto, nuestra tabla de verdad completa es una tautología. Así se llama cuando nuestra tabla de verdad es una verdad completa. Y hemos demostrado la primera de las verdades lógicas. Como segundo ejercicio demostraré el siguiente ejemplo. Demostrar que la negación de alfa implica beta si, solo si, alfa y no beta. Así, ocupando la misma técnica del ejercicio anterior, vamos desde lo más simple hasta lo más complejo. Partimos con alfa, beta. Luego, si este signo negación está negando la operación compuesta completa, por lo tanto, primero debemos resolver esta. Tenemos alfa implica beta. Luego ponemos la columna con la negación, no alfa implica beta. Y ahora pasamos al otro lado. Acá tenemos un no beta, que no lo pusimos antes, pero no es el gran problema. Luego, la proposición compuesta, alfa y no beta. Y finalmente ponemos la proposición en su totalidad, es decir, no alfa implica beta, sí, solo sí, alfa y no beta. Resolvemos nuestra tabla de verdad. Y hacemos lo que hicimos también en el ejercicio anterior. Partimos colocando dos veces verdaderos y dos falsos en la primera proposición y luego verdadero falso, verdadero falso. Si nos damos cuenta, en nuestro ejercicio tenemos una columna que es no beta, que podemos completar inmediatamente ya que tenemos beta. Entonces sería la columna que tenemos acá de beta al revés. Falso, verdadero, porque estamos negando los valores que tenemos acá. Ahora, tenemos alfa implica beta, que ya podemos completar inmediatamente con el ejercicio anterior. Solamente es falso en el segundo caso. Completamos. Y en la siguiente columna negamos el resultado anterior. Por lo tanto, se convierte en falso, verdadero, falso, falso. Solamente nos resta una columna para evaluar a ojo si este ejercicio es una tautología, que es alfa y no beta. Por lo tanto, miramos nuestra columna alfa y nuestra columna no beta. El conector y es verdadero solo cuando ambas son verdaderas, es decir, cuando alfa y el valor de esta columna sea verdadero. Por lo tanto, en este caso, en la segunda fila tenemos solamente la verdad. Todos los otros tres casos son falsos. Y finalmente, completamos la tabla de verdad evaluando esta parte de la demostración que tenemos en esta columna y esta parte de la demostración que tenemos en esta columna.
Si nos fijamos a ojo, vemos que los valores de verdad son iguales. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 falso. Por lo tanto, el bicondicional es verdadero cuando ambos valores de verdad son iguales. Por lo tanto, tenemos una tautología nuevamente. Podemos pasar a evaluar otro ejercicio para demostrar que no es una lógica verdad. Es decir, ejercicio demostrar que la siguiente proposición no es lógicamente verdad. Y el ejercicio es el siguiente. No P y Q, sí, solo sí, no P y no Q. Entonces, el método se repite. Partimos colocando nuestras preposiciones P, Q. Luego, tenemos un no P y un no Q acá. Podemos ponerlo inmediatamente. No P, no Q. Y luego vemos las compuestas. En este caso P y Q. Luego la negación. Y la compuesta de este lado. Y finalmente la completa. Así tenemos P y Q. Luego la negación. Y ahora nos falta este lado. Es decir, no P y no Q. Y finalmente la conjunción completa. Armamos nuestra tabla de verdad. Y partimos de la misma manera que los ejercicios anteriores. Es decir, verdadero, verdadero, falso, falso. Y luego de uno en uno. Las siguientes dos columnas son las negaciones de las columnas anteriores, por lo tanto sería no P, negamos la primera columna, y no Q, negamos la segunda columna. Ahora nos vamos a P y Q, que sabemos que solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas, es decir, solo en el primer caso. En este caso, tenemos verdadero, verdadero. Así, siguiendo, acá en esta columna solamente tenemos la negación de la columna anterior, es decir, falso, verdadero, verdadero, verdadero. No P y no Q van a ser verdad cuando ambas columnas que tenemos acá sean verdad, es decir, en el último caso. Y finalmente evaluamos el bicondicional entre esta columna y esta columna. Nos damos cuenta a ojo que no son iguales, por lo tanto tendremos solamente verdad en el primero y cuarto caso. Los otros dos casos son falsos, por lo tanto esto no es una tautología. Y lo llamamos contradicción. ¿Ok? Entonces, haciendo un repaso. Para demostrar estas proposiciones compuestas y complejas, debemos partir siempre desde lo más simple hasta lo más complejo, usando solamente los conectores y las tablas de verdad que definimos al principio del video. A continuación voy a desarrollar dos ejercicios más para para mostrar otro tipo de conectores que puede aparecer en los ejercicios más exclusivos y un ejercicio donde no se necesita tabla de verdad para demostrar la tautología. Siguiente ejercicio. Demuestre sin tablas de verdad que la siguiente proposición
es verdadera. P implica Q o Q implica P. Demostramos en el desarrollo del video que P implica Q es lógicamente equivalente a no P o Q. Entonces, podemos desarrollar este ejercicio de la siguiente manera, reemplazando el condicional por esto que tenemos al lado derecho, que es lógicamente equivalente con el condicional. Desarrollamos y tenemos que P implica Q es lo mismo que no P o Q. O, y ahora este lado se transforma en no Q o P. Como tenemos solamente conectores de inclusión, podemos eliminar los paréntesis, es decir, podemos transformar esto en no P o Q, o no Q o P. Y si nos damos cuenta, al centro tenemos un Q o no Q. Es decir, si una proposición es verdadera, si por ejemplo si Q es verdadero, no Q es falsa, pero el O me entregará un valor completo verdadero. Es decir, si Q es falsa, en el otro caso, no Q es verdadera. Y también nuestra unión de estas dos proposiciones es verdadera. En todo caso, en cualquier caso siempre es verdadero. Entonces esto se convierte en no P o verdad completa o P. Y cualquier proposición que sea verdadera o falsa, en este caso no P, hago la conexión lógica con una tabla de verdad tautológica, siempre me va a entregar la verdad. ¿Verdad? Y repitiendo el mismo paso, esto es verdad. En todos los casos posibles. Finalmente, desarrollaré un ejercicio donde definiré un tipo de conector lógico llamado la disyunción excluyente. Disyunción excluyente. Que denotaremos por los símbolos P, O, exclusivo, Q. Este conector lógico es verdadero si, solo si, verdad si y solo si. P es verdadero o Q es verdadero, pero no ambas. Si lo vemos desde un punto de vista de teoría de conjuntos, si este es mi conjunto P y este es mi conjunto, esta definición es que estamos tomando solamente estos casos, no la unión de ellos. Por lo tanto, su tabla de verdad se transforma en verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y falso porque por definición es verdadera solamente cuando una de las dos es verdadera. Y esta es nuestra tabla de verdad. Así chicos, termina el video de hoy de lógica proposicional y algunos ejercicios donde se desarrollan la aplicación de conectores y tablas de verdad. En el próximo video voy a hablar de cuantificadores lógicos, algunas leyes de verdad y cómo
hacemos una introducción al siguiente tópico de la teoría de conjuntos para ir avanzando en el curso de álgebra. Adiós.